Silenciamos todas las voces externas e internas que intenten distraernos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que ministres a nuestras vidas de una manera contundente. Que hoy la palabra que vamos a escuchar sea marcada a fuego en nuestros corazones, pero sobre todo nos edifique, nos motive, nos rete a nosotros, Señor, a avanzar cada día más en nuestra vida espiritual y en nuestra conexión contigo. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Esta es una palabra que a mí me ha retado, me ha volado la cabeza, como decimos así, coloquialmente. Y hoy quiero invitarle para que sea sensible a lo que Dios quiere hablar y a lo que Dios quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Así que hay un libro de la Biblia precioso que se llama el libro de Proverbios. Diga conmigo Proverbios. ¿Alguien se ha leído alguna vez el libro de Proverbios? ¿Alguien ha leído por lo menos un proverbio? ¿Un versículo de Proverbios? Bueno, vamos bien, por lo menos saben qué son los proverbios. El libro de Proverbios es un continuo contraste, ¿cierto?, entre la sabiduría y la insensatez. Diga conmigo, sabiduría. Otra vez diga conmigo, sabiduría e insensatez. Otra vez diga conmigo, sabiduría e insensatez. Y todo el tiempo nos está aportando un paralelo muy especial, muy interesante, y por eso le recomiendo. Mi papá y mi mamá siempre nos enseñaban que había 31 proverbios, un proverbio para cada día, ¿cierto? Entonces cada vez uno podía leerse el proverbio del día, pero lo chévere de los proverbios, y como toda la palabra del Señor es así, es viva y eficaz, amén. Así que usted puede leerse este día, puede leerse este proverbio, y al mes siguiente volverse a leer el mismo proverbio, y la palabra del Señor va a ser completamente nueva, renovada. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos dan gracias a Dios por la palabra? Qué bonito. Pero lo más interesante de los proverbios, aparte de la enorme sabiduría, ¿cierto?, que tiene en cada uno de los textos, es que no solamente es un libro que aborda temas netamente religiosos, espirituales. Hay un tema impresionante porque aborda toda la vida. Diga conmigo, la sabiduría es un tema de la vida. ¿Sí? No solamente uno tiene que ser sabio para elegir aspectos espirituales, sino que uno necesita sabiduría, mis hermanos, para el diario vivir, para elecciones que uno tiene que constante y continuamente estar tomando. Pero cuando nos adentramos en el libro de Proverbios y empezamos a indagar, nos damos cuenta que uno de los autores cuyos mayor cantidad de proverbios, ¿sí?, fueron escritos por él, estamos hablando de ¿quién? Salomón. Proverbios de Salomón. Aunque no escribió todos, ¿cierto?, escribió la gran mayoría de los proverbios. Y en la gran mayoría de los proverbios de Salomón encontramos un contraste impresionante entre la sabiduría y otra vez diga conmigo, sabiduría e insensatez. Me encanta esto. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando tú vas a encontrar a Salomón y te vas a escudriñar la vida de Salomón, te encuentras de que Salomón es justamente eso. Es un contraste entre buenas y malas decisiones. Un contraste entre sabiduría e insensatez. Así que muchas de las cosas que Salomón expone como insensateces dentro del libro de Proverbios son realmente vivencias que él tuvo y de las cuales después simplemente mostraba y exponía, ¿cierto?, continuamente para dar a conocer, ¿cierto?, situaciones y lecciones de la vida que él había aprendido. ¿Alguien me está siguiendo acá? Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, y observas la vida de Salomón en su principio, en su comienzo, te das cuenta de que fue un hombre que tomó buenas decisiones. Primera de Reyes, capítulo 3, nos habla precisamente de las buenas elecciones que Salomón hizo al principio de su vida, de su reinado específicamente. Y quiero leer, por favor, a favor de ustedes este texto. Dice la palabra del Señor. Leo a favor de ustedes, Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3 al 14. Dice, Salomón amaba al Señor. Diga conmigo, amaba al Señor. Y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios locales para ofrecer sacrificios y quemar incienso. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que nuestro querido Salomón no solamente se limitó a decir que amaba al Señor,
y a seguir normas, sino que él mismo en su carne, en su propia vivencia personal, tuvo y estableció una relación personal con Dios. A mí me encanta eso. Amén. O sea, él no solamente se quedó con decir, sí, yo amo a Dios, qué bonito, como nos pasa a muchos de nosotros. No, nosotros amamos a Dios, qué bonito. No, es que Dios es hermoso, es que Dios es maravilloso, yo lo amo. ¿Y por qué lo aman? No, porque es que mi familia, mire, Dios ha obrado de esta y esta manera. Pero nos quedamos simplemente en lo bonito, nos quedamos simplemente en decirlo, pero no en vivirlo. Salomón no solamente amaba a Dios y seguía las normas que su padre David había estipulado, sino que él también iba a los santuarios, es decir, él vivía en su carne, en su vida propia, vivía una relación continua con Dios. Amén. Ahora, no por nada es que Salomón tiene toda la autoridad en el libro de Proverbios, capítulo 1, decir que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El problema es que muchos de nosotros hemos malinterpretado el concepto de temor y hemos creído que el principio de la sabiduría es el miedo al Señor, es tenerle susto, es salir corriendo, es tenerle pavor al Señor, porque nos han dicho que eso es temor. Pero bíblicamente y en la raíz escritural de ese texto, la raíz original en la que está escrito este texto, la palabra temor no tiene nada que ver con miedo. La palabra temor tiene que ver con inclusión. Diga conmigo, inclusión. En otras palabras, el principio de la sabiduría es incluir a Dios, es meter a Dios, es contar con Dios, es aliarse con Dios en todo. Amén. Así que nuestro querido Salomón no solamente amaba a Dios, no solamente seguía las normas de su padre, sino que también lo incluía, buscaba su aprobación, buscaba de todas las formas posibles correr a su presencia. Y fue tanto así, mira el versículo siguiente, dice, como en Gabaón estaba el santuario más importante, Salomón acostumbraba a ir al lugar para ofrecer sacrificios. Y allí ofreció 1000 holocaustos. Diga conmigo, 1000 holocaustos. Muchos de nosotros leyendo este texto creemos que de zampazo él ofreció 1000 holocaustos. Pero los teólogos, muchos teólogos concuerdan en que estos 1000 holocaustos no fueron 1000 holocaustos de zampazo. Está hablando de quizá 1000 días, 1000 sacrificios o días con muchos sacrificios, pero no 1000 sacrificios en un día. Entonces, lo que está diciendo, voy a rebobinar, Salomón amaba al Señor. Diga conmigo, amaba al Señor. Segundo, cumplía con los decretos de su padre David. Pero también, diga conmigo, pero también buscaba personalmente a Dios. Constantemente ofrecía sacrificios. ¿Sabe qué significa en nuestro lenguaje actual, en nuestra vivencia actual? ¿Sabe qué significa el holocausto? ¿Sabe qué significa el sacrificio? Es sinónimo de comunión. Diga conmigo, comunión con Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios, esa comunión con Dios se convierte en un cerco de protección para su vida. El enemigo ha logrado de todas las formas posibles hacernos olvidar de este principio. Y por eso es que muchos de nosotros vivimos una vida escasa, vivimos una vida arriada, vivimos una vida problemática. No porque ese sea el sueño de Dios para usted, no porque Dios lo creó para venir a esta tierra simplemente a sufrir y a llevar del bulto, sino porque muchos de nosotros nos hemos quedado en las palabras bonitas a Dios, en decirle Dios te amo, qué bonito eres, en seguir las instrucciones de la palabra, pero se nos olvida tener una relación íntima con Dios. Amén. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Mire por ejemplo Job. Dice la palabra del Señor que Job todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Eso, me gusta. Todos los días iba y ofrecía un sacrificio, un holocausto al Señor. ¿Cada cuánto? Todos los días. Y por eso cuando Satanás va y rodea la tierra y se presenta delante de Dios, el Señor mismo alardea de Job. ¿Viste a Job? ¿Viste a mi siervo Job? Es un hombre perfecto, recto, me teme. ¿Qué es temor, mis hermanos?
Cuenta conmigo, está aliado conmigo. Es una evidencia más de que las personas que temen a Dios, es decir, las personas que incluyen a Dios en sus planes, las personas que se asocian con Dios para negocios, las personas que se alían con Dios para vivir su vida cotidiana, prosperan. Entonces Satanás empieza a sembrar la cizaña. Pero eso es porque usted lo bendice. Eso es porque usted lo prospera. Eso es porque usted le tiene cuello. Pues haga lo que quiera hacer. Porque el Señor sabía, ¿cierto?, que Job no iba a dar el brazo a torcer. ¿Sabe por qué lo sabía? Porque la relación de Job con Dios no estaba basada simplemente en deleites, simplemente en palabras románticas, simplemente en normas, simplemente en leyes. La relación de Job y el Señor estaba basada en holocaustos, es decir, en una continua intimidad con Él. Yuhu. Entonces, se lo he contado en muchas ocasiones, viene Satanás. ¿Y qué es lo primero que le arrebata a nuestro querido Job? Muchos de ustedes lo saben, las ovejas. No fueron los hijos, no fue la salud, no fue el dinero. Lo primero que se le arrebató a Job fueron las ovejas. Es decir, lo primero que se le arrebata a Job es ese instrumento que tenía Job para tener comunión diaria con Dios. Una vez Job deja de tener relación diaria con Dios, las defensas espirituales bajan y el enemigo puede tocar sus hijos, sus finanzas y hasta su salud. Mientras usted tenga una relación diaria, continua con Dios, el enemigo no puede hacerle daño. Por eso es que, mi hermano, antes del diablo meterse con sus hijos, antes del diablo meterse con sus finanzas, antes del diablo meterse con su esposa, con su esposo, incluso con su propia salud, el enemigo buscará a toda costa quemarle las ovejas. ¿Qué significa quemarle las ovejas? Ponerle distractores para que usted no tenga oración, búsqueda, intimidad con Dios. Pondrá el reality, pondrá la novela, pondrá el noticiero, pondrá el cansancio, pondrá la excusa, pondrá el gimnasio, pondrá las ocupaciones, pondrá la universidad, pondrá el trabajo, pondrá cualquier cosa que se convierta en excusa para ti, para dejar de buscar de Dios. Para que no tengas una diaria comunión con Dios. Y si no tienes una diaria comunión con Dios, eres presa fácil del enemigo. 1000 holocaustos presentó Salomón. Y después de 1000 holocaustos el Señor se apareció. Amén. Nosotros hacemos un devocional y ya queremos que Dios nos responda. Amén. Nosotros medio oramos, ay, que Dios no me ama. ¿Y cuántos días llevo orando? 2. ¿Cuántos presentó Salomón? 1000. Y después de 1000, dice que el Señor se le apareció y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Me convenciste. Perseveraste. No solo me amas, no solo sigues los mandamientos, sino que también me buscas insistentemente. Wow, si hay algo que enamore a Dios es ver a una persona, a un hijo, a una hija que lo busque constantemente. Dios no se cansa, Dios no se estresa, Dios no se aburre de ti. Dios ama ver a sus hijos cómo lo buscan apasionadamente, intensamente. Cómo lo anhelan, cómo lo desean, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, se desesperan por él. Amén. Porque cuando Dios encuentra un hijo o una hija que le busca insistentemente, Él se aparece y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Amén. ¿Usted lo cree? Entonces se aparece, dice la palabra del Señor. Entonces en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Wow, ¿a alguien le gustaría eso? Que se le aparezca el Señor y le diga, pídame lo que quiera, hermano, hágale. Estoy botado hoy. Pídame lo que quiera. ¿Sabes Dios por qué le pide o tiene la confianza de decirle a Salomón que le pida lo que quiera? Porque después de 1000 holocaustos, porque después de una vida de intimidad con Dios, usted no va a pedir conforme a sus deseos carnales. Porque cuando usted vive una vida de comunión con Dios, usted no va a pedir conforme a sus emociones. Ay, Señor, dame un carro. Ay, Señor, una casita estaría bien. Cuando usted tiene comunión con Dios y su vida de intimidad con Dios está fortalecida, usted no pide conforme a la carne, usted pide conforme al Espíritu. Por eso es que el Señor dice, si ustedes permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, mi hermano, pida lo que quiera y le será dado. Porque cuando Dios ve a alguien que está completamente sumergido en Él, le tiene confianza. Y sabe que no pedirá conforme a sus caprichos, conforme a sus deseos egoístas, conforme a sus emociones. Pedirá conforme al Espíritu. ¿Sabe por qué a veces oramos y no recibimos lo que pedimos? Porque oramos conforme a la carne. Yuhu. O conforme al Espíritu. ¿Conforme a qué usted está orando? ¿Conforme a su carne o conforme a su Espíritu? Amén. Entonces, 1000 holocaustos. Y el Señor se le aparece y le diga, hermano, pídeme lo que quiera. Y mire la respuesta de Salomón. Versículo 6. Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre. Pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios. Qué bonito eso, ¿no? Diga conmigo, mi Dios. A veces Dios, pero cuando dices mi Dios es porque has tenido intimidad. Diga conmigo. Cuando le dices mi a alguien es porque ya sabes que tienes una relación de comunión con esa persona. Mi amor, mi hijo, mi tesoro. ¿Cierto? Hay una comunión, hay confianza. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, me encanta esto, aquí me tienes como un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Versículo 10, ¿qué dice? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición y le dijo, como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Así que te daré un corazón sabio y prudente, como antes de ti no ha tenido, ni después de ti lo tendrá jamás. Además, aunque no me has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor, que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Versículo 14, si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Wow. ¿A cuántos les emociona ese texto? A mí me parece espectacular. Porque cuando no solo nos conformamos con palabras bonitas y decirle, Señor, te amo, qué bonito. Y no solamente nos conformamos a venir a la iglesia y marcar tarjetas, sino que empezamos como Salomón a entrar en una relación de comunión con Dios, a sacrificar holocausto, es decir, a sacrificar aquello que nos cuesta para pasar tiempo con Dios. No es el tiempo que te sobra, no es el espacio que te queda, es el espacio que tú apartas en tu agenda a pesar de que tengas otras cosas importantes que hacer para dedicarle tiempo al Señor. Eso es sacrificio, eso es holocausto y eso es lo que el Señor está buscando que tú le entregues a Él. Amén. Y cuando Dios encuentra a una persona que le ama, a una persona que está apasionada por Él, a una persona que le busca de todo corazón, entonces se aparece y le dice, pídeme lo que quiera, porque tiene la confianza, como se lo decía hace unos minutos, de que va a pedir no conforme a su carne, sino conforme al. Y lo más hermoso de todo es que cuando pides conforme a tu espíritu, Dios también te da la añadidura. Porque cuando tú pides, dice la palabra del Señor, cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, cuando pides conforme al espíritu y no conforme a la carne, Dios no tiene problema en bendecirte. Dios no tiene problema en prosperarte. Dios no tiene problema en darte el carro, la casa y la beca, porque sabe que lo vas a administrar con bendición, porque sabe que incluso bendiciéndote a ti, no solamente tú vas a acaparar la riqueza, sino que también serás canal de bendición para los demás. Pero eso solo lo puede hacer ¿en quiénes? En aquellos con quienes tiene una comunión. Diga conmigo, comunión. Así que el comienzo de Salomón fue un comienzo impresionante. Había comunión. Dios le dio sabiduría, tenía discernimiento, tenía conocimiento. Pero tenemos un problema grande. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál creen que será el problema? Diga conmigo, el problema no es cómo comienzo. El problema es cómo termino. ¿Alguien dice amén?
Mi hermano, aquí el problema no es quién se vuelve más espiritual en menos tiempo. Aquí el problema no es quién se vuelve más cristiano en menos tiempo. Aquí el problema no es quién sale a predicar más rápido, quién sale a hacer misiones más rápido. Aquí se trata de quién permanece. Amén. Por eso es que a mí me encantan esas palabras. Si permanecen en mí, diga conmigo permanecer. Y luego él dice, y mis palabras permanecen, otra vez, en vosotros, pidan lo que quieran. Porque el secreto, mis amados hermanos, de una vida en bendición es permanecer. Voy a volvérselo a decir. El secreto de una vida bendecida es la permanencia, es la persistencia, es la perseverancia. Pablo le hablaba precisamente en la cantidad de veces que podía, enseñaba a los cristianos que la vida cristiana, que la vida de la fe era una carrera, pero no de velocidad, sino de resistencia. No era el que llegara más rápido, no era el que corriera más rápido, no era el que se convirtiera en mejor cristiano en menos tiempo, era el que llegara al final. Con retos, con desafíos, con chicharrones, con situaciones difíciles. Porque todos los que estamos en este lugar, mis hermanos, sí o sí vamos a tener que atravesar por problemas, vamos a tener que atravesar por dificultades. ¿Usted lo sabía? El tema aquí no es el que nunca tenga problemas. Aquí el tema es el que a pesar de los problemas permanezca firme. Ese es el que va a obtener el galardón. Ese es el que va a poder decir como Pablo al final de su vida: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cuándo se acaba esta carrera, pastor? El día en que partas de esta eternidad. Mientras estés aquí, todos los días estás en la carrera. ¿De qué? ¿De velocidad? No, de resistencia. De permanencia. Hay historias que comienzan tristes, pero terminan felices. Y hay historias que comienzan felices, pero terminan tristes. Déjame darte un ejemplo. Hay una historia de un personaje llamado Pablo, que comenzó triste. ¿Sabe cómo se llamaba Pablo antes? Saulo. ¿Y quién era Saulo? Un perseguidor. Un tipo violento, un tipo que cegado por la religiosidad, buscaba hacer justicia por mano propia y terminó matando quizá a muchas personas, persiguiendo a muchos cristianos, haciéndole daño. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, fue un encuentro tan transformador que fue mudado en otra persona, se convirtió en Pablo. Y a pesar de que tenía dificultades, a pesar de que tenía problemas, a pesar de que tenía situaciones difíciles, adivine qué pasó. Diga conmigo, permaneció. Tenía un aguijón que muchas veces le había dicho: ay, Señor, quítamelo. Señor, quítamelo. Señor, quítamelo. 3 veces le pidió al Señor y el Señor en todas le decía lo mismo. ¿Qué le decía? Bástate mi gracia. O sea, en otras palabras es: sigue corriendo, no te preocupes. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es lo mismo que Dios te está diciendo. Entiende que el poder de Dios, mi hermano, se perfecciona a medida que ¿qué? Que usted corre la carrera. Si usted se planta, si usted se estanca, si usted se para y dice: hasta que no me cambies, yo no corro, pues te quedas atrás. Porque a medida de que corres, a medida de que avanzas, a medida de que continúas la carrera, es que Dios va a empezar a transformar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. Entonces, nuestro querido Pablo comenzó mal, pero terminó bien. Pero tengo otro. Usías. ¿Alguien recuerda a Usías? Fue un joven y llegó a ser rey muy joven. Y mientras fue joven, el tipo buscaba ayuda, el tipo se rodeó de sabios, el tipo se rodeó de sacerdotes, el tipo fue instruido en la palabra del Señor y buscó de Dios de todo corazón. Y el Señor lo bendijo, y el Señor lo prosperó, y el Señor lo ayudó, y el Señor trajo riqueza sobre la nación, y el Señor levantó una guardia que le protegiera. Y dice la palabra del Señor que esa guardia era más de 20,000 hombres que le protegían. Pero mientras Usías era un niño y buscó del Señor, Dios lo prosperó. Pero cuando Usías creció, dice la palabra del Señor que su corazón se envaneció. Diga conmigo, se envaneció. Otra vez diga conmigo, se envaneció. Y cuando el corazón se envanece, mis hermanos, empezamos la peor de todas las decadencias. Cuando creemos que solos podemos, cuando creemos que es nuestras propias fuerzas, cuando creemos que, mejor dicho,
Somos la última Coca-Colita del desierto. Ahí es donde comenzamos a morir realmente. ¿Cuántos dicen amén? Y hubo un momento donde Uzías se le subió el ego a la cabeza y pensó que como tenía 20,000 hombres que lo protegían, Dios tampoco podría hacer justicia. Y dice que decidió un día levantarse y ofrecer sacrificios a su manera, a su antojo. Ahora, ¿qué problema había que Uzías quisiera ofrecer sacrificio, pastor? Pues se supone que quería tener un tiempo con Dios, No, es que el problema no era lo que él quería hacer, era la motivación de su corazón. Amén. Muchos de nosotros venimos aquí a la iglesia y perdemos el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque venimos con la motivación incorrecta. Venimos aquí porque queremos que Dios nos haga el favorcito. Venimos aquí porque creemos que le hacemos el favor a Dios. Venimos aquí para no pecar con nuestra conciencia. Pero no venimos aquí reconociendo nuestra necesidad de Dios. Reconociendo que necesitamos de Dios más que el aire que respiramos. Y muchas veces no recibimos la bendición de estar aquí porque no preparamos el corazón. Amén. Uzías decidió ofrecer el sacrificio en sus fuerzas. ¿Y sabe qué pasó? Que los sacerdotes salieron corriendo y le decían: Uzías, no vayas a hacerlo. Uzías, no vayas a presentar sacrificio, eso no lo puedes hacer tú. Y Uzías se llenó de rabia y de enojo y mandó reprender y detener a esos sacerdotes. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dice que Dios lo hirió con lepra en la frente. 20,000 hombres no fueron obstáculo para que Dios hiciera justicia. Amén. Amén. Muchos de nosotros tenemos platica, casita y creemos que, mejor dicho, nadie nos toca. Listo, quizá humanamente nadie te puede tocar. Pero Dios es otro cuento. Amén. Con Dios no se juega. Si tú vives un cristianismo personalizado, si tú quieres customizar tu evangelio, ese es tu problema y esa es tu responsabilidad. El problema de customizar, el problema de personalizar una vida cristiana, de decir esto sí me gusta, esto no me gusta, así sí, así no, me gustan estos versículos, me gustan más las promesas, me gusta más esto, armo mi Biblia a mi manera, armo mi evangelio a mi manera, armo mi iglesia ideal a mi manera. Es que Dios no se puede customizar. Él es, Él fue y Él será. Amén. Amén o no amén. Si usted vive un cristianismo ideal, armado a su manera, el que se está engañando es usted mismo. Y eso es grave. Eso es grave. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una historia que comenzó bien, terminó mal. Una historia que comenzó mal, terminó bien. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? ¿Cuál es la diferencia? El corazón. Nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se endurece y se envanece, terminamos mal. Cuando nuestro corazón se sensibiliza, se quebranta delante del Señor, es que cuando comenzamos a vivir la mejor temporada de nuestras vidas. Amén. Yo lo motivo para que usted no endurezca el corazón. Como dice la palabra del Señor, si usted está escuchando esta palabra y sabe lo que Dios está hablando a su vida, entonces no endurezca su corazón. Directamente puse el nombre de la predicación: ¿por qué Dios no me bendice? Para responder las preguntas que muchas personas me han hecho. Pastor, pero yo no sé por qué Dios a mí no me bendice. No, es que Dios a todos ya nos bendijo. Dice la palabra del Señor que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La diferencia es que en algunos se ve manifiesta esa bendición y en otros no. Entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué no veo manifestada la bendición de Dios en mi vida? Y te voy a decir: por tu corazón, por tu inmadurez. Porque muchos de nosotros no hemos entendido, mis hermanos, que esta carrera no se gana llegando más rápido, sino permaneciendo. Y el problema de Salomón fue ese. El problema de Salomón es que Dios lo bendijo. Y esas bendiciones terminaron convirtiéndose en distracciones. Diga conmigo, bendición. Más fuerte, diga conmigo, bendición. Y diga conmigo, distracción. Entonces, las bendiciones de Dios, aquello que Él le pidió y lo que Dios decidió darle de añadidura, se convirtió precisamente en su Dios. ¿Alguien recuerda cómo terminó Salomón? Vaya conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 al 13. Primera de Reyes 11, del 9 al 13. Dice la palabra del Señor: entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón, diga conmigo corazón, se había apartado del Señor, Dios de Israel,
que se le había aparecido 2 veces. Diga conmigo, aparecido. Diga conmigo, aparecido. Hermano, que Dios se le haya aparecido a usted. Que un pastor le haya dado palabra. Que un pastor le haya puesto la mano y te haya dicho, Dios tiene un plan enorme contigo. Qué bendición, recíbalo en el nombre de Jesús. Que Dios se haya hablado, que hayas tenido una experiencia sobrenatural, que hayas escuchado la voz de Dios audible, que hayas escuchado la voz de Dios interna, que hayas visto gloria y magnificencia y, mejor dicho, hayas hecho una cantidad de cosas y de vivencias espirituales, no es garantía que llegues a la meta. Amén. Diga conmigo, no es garantía. Hay gente que vive de vivencia en vivencia y se deprimen porque Dios no les habla, se deprimen porque viene un pastor en campaña y no le pone las manos encima y le dice el futuro. Mis hermanos, cuando usted tiene una comunión con Dios, cuando usted tiene una verdadera y genuina relación con Dios, usted no tiene que andar mendigándole al pastor, al profeta, a la persona cercana que ore por usted, que le ponga la mano encima. Porque usted tiene relación directa con su Padre Celestial. ¿Alguien dice amén a eso? El problema es cuando tú comulgas con Dios, tienes comunión con Dios, Dios te bendice y entonces dejas de comulgar con Dios, dejas de tener comunión con Dios y empiezas a tener comunión con tus bendiciones. Y entonces el tiempo que pasabas con Dios, ahora la pasas con las bendiciones de Dios. Y ahora la energía, la pasión, la intimidad que tenías con Dios, la empiezas a pasar más tiempo en las bendiciones que Dios te dio. Y cuando las bendiciones de Dios desplazan al Dios de las bendiciones, comienza nuestra decadencia. Amén. Le orabas a Dios por un trabajo. Señor, dame ese trabajo. Señor, prospérame. Señor, por favor, que se abran las ventanas de los cielos. Señor, te da el trabajo y no vuelves al culto. No vuelves a la iglesia. Ya no te queda tiempo para orar porque es que sales muy cansado. Amén. Amén. ¿Está hablando el Señor o no está hablando? Le pedías al Señor dinero, el Señor te da dinero, el Señor te provee riqueza, el Señor te da bendición financiera, pero entonces esa bendición financiera, en lugar de darte la oportunidad de conectar más con Dios, se termina convirtiendo en tu Dios. Y cuando las bendiciones ocupan el lugar de Dios, mis hermanos, se convierten en profundas distracciones. Diga conmigo, distracciones. Y cuando nos distraemos, nuestro corazón se aparta, se aleja de Dios. Y ahí es donde comienza la decadencia. Hoy hago un llamado. Mis hermanos, muchos de nosotros no vemos la manifestación, no vemos las bendiciones de Dios manifiestas en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios en su preconocimiento, porque Él nos hizo, nos formó con sus manitas, sabe, escúcheme muy bien, sabe cuánto aguantamos. Porque toda bendición trae una presión. Diga conmigo, toda bendición trae una presión. Toda bendición. Financiera, emocional. Hay mucha gente, Señor, dame hijos. El Señor le da hijos y no aguanta la presión de los hijos y entonces deja de buscar a Dios. Porque ya todo el tiempo se lo absorben sus hijos. Le pide al Señor que le dé esposo, esposa, y el Señor le da esposo y esposa y ahora no tiene tiempo para el Señor porque ahora tiene otro señor y otra señora. Le pedías al Señor un trabajo, entonces ya el Señor te da el trabajo, entonces ya no tienes tiempo para Dios porque es que estás dedicándole tiempo a tu patrón. Le pedías a Dios un negocio, un emprendimiento, una empresa, y entonces ahí miramos a ver si nos queda tiempo. Amén. Y el problema de que nuestra bendición se convierta en nuestro Dios es que nos distraemos. Y un corazón distraído, diga conmigo, es un corazón idólatra. ¿Cuál fue el problema de nuestro querido Salomón? Se volvió un idólatra. ¿Qué hizo Salomón? Wow, a mí me impresiona esto. Más atrasito, usted puede leer por favor todo el capítulo, pero el capítulo 11 del primer libro de Reyes está explícito lo que Salomón hizo. Mire esto, el rey Salomón, dice, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas y de todas las hitas que se encontraran. Las bonitas, sí, también. De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras otros dioses.
O sea, el Señor ya se lo había advertido. O sea, usted tiene una cantidad de posibilidades. ¿Por qué irte tras lo que Dios te dijo que no hicieras? Ahora, el problema es que muchos de nosotros tenemos el síndrome de Sansón. ¿Sí sabe cuál era el síndrome de Sansón? Entonces, el Señor bendice a Sansón, llama a Sansón, le da una fuerza impresionante, descomunal, pero el Señor le pone unas reglas claras. Pero el síndrome de Sansón siempre se creyó fuerte en sus propias fuerzas y fue a hacer completamente lo opuesto a lo que Dios le dijo. Y cuando sus papás lo confrontan, le dice, hijo, pero es que el Señor te dijo, ¿por qué no escoges una mujer de tu tierra? ¿Por qué tienes que irte con una filistea? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Sansón? Pues que ella me gusta. Si es que ella es la que me gusta. Y cuando tú vas por lo que te gusta y cuando a ti te impulsa es lo que te gusta, lo que te atrae, lo que te emociona, lo que te mueve, y usted vive su vida conforme a sus gustos y sus placeres, usted va a vivir completamente estancado. Porque todo el tiempo vas a querer más y más y más y más y más. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, el problema de nuestro querido Salomón es que dejó de tener intimidad con Dios. Al principio, 1000 holocaustos presentó. Y el Señor le habló. Pero luego, ¿tuvo cuántas mujeres? ¿Cuántas tuvo? Se lo voy a decir. Grábese este número, 1000 holocaustos. Grábeselo, por favor. Dice, versículo 3, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres, diga conmigo, desviaron su corazón. Por este lado que tenemos 1000 holocaustos y por este lado que tenemos 1000 mujeres que desviaron su corazón. 1000 bendiciones que desviaron su corazón. ¿Cuándo pasaste de tener tiempo con Dios, de tener intimidad con Dios, de tener comunión con Él, holocaustos, tiempos de intimidad con Dios, a tener comunión con cosas que han desviado tu corazón? Trabajo, placer. Amén. ¿Me están entendiendo por dónde va el agua al molino? 1000 mujeres, 1000 holocaustos y 1000 mujeres. El camino está puesto para todos nosotros en esta mañana. O vamos tras Dios y su palabra y la intimidad con Él, o vamos tras aquello que desvía nuestro corazón. Mire lo que dice. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor, como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. O sea, le puso competencia al frente, ¿no? Y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas, y así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Oh, mis hermanos, qué triste este panorama. Qué triste que el hombre más sabio de la tierra se le olvidó que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Cuando a usted se le olvida que el principio de la sabiduría es tener una comunión continua y constante con su Padre Celestial, mi hermano, usted se descacha. Usted vive descachado toda la vida. Y por eso muchas veces Dios, con mucho dolor y con mucha tristeza, dice: todavía no estás preparado para la bendición, porque no aguantas la presión. Te amo mucho y te amo tanto que sé que si hoy te bendigo, tu corazón se va a desviar. Por lo tanto, no haré manifiesta la bendición que tengo preparada para ti. Y por eso llevas muchos años orando por una bendición. Y por eso llevas años y años y años y años pidiendo por lo mismo.
Señor, dame esto. Otros, Señor, sácame de este trabajo y dame otro. Pero no entiendes que si Dios te da otro trabajo, que si Dios te da más recursos, que si Dios te da más ingresos, quizá tu corazón no está preparado. ¿Por qué? Porque no tienes relación con Dios. Porque tu relación con Dios es del culto del domingo. Porque tu relación con Dios es por ahí unos días que usted medio abre la Biblia por ahí en la mañana, o el versículo que le llega por la cadena de WhatsApp todos los días, y de ahí no pasas. Y cuando no tienes una relación profunda con Dios, no tienes la fuerza suficiente para resistir la bendición de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Pastor, entonces, ¿cómo puedo ver las bendiciones de Dios manifestarse en mi vida? Diga conmigo, primero, teme a Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa temer a Dios con todo el corazón? Cuente con Él, hable con Él. Mis hermanos, Dios nos dejó un regalo invaluable que muchos de nosotros hemos tenido infravalorado, y se llama el Espíritu Santo. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, cuando usted sabe que lo tiene, usted tiene una necesidad, pero no solo una necesidad, usted tiene que tomar una decisión. Usted no tiene que ir a llamar al pastor para que el pastor ore por usted. Usted tiene al Espíritu Santo habitando dentro de usted. Haga algo. Hable con Él. Espíritu Santo, tú estás aquí. Necesito tomar una decisión. Guíame, por favor. Mira que es impresionante entender que entre más intimamos con Dios, que entre más buscamos la presencia de Dios, más reconocemos que necesitamos estar con Él. 1000 holocaustos había presentado Salomón, y cuando el Señor se aparece y le dice, pida lo que quiera, Él lo único que le pide es que le dé sabiduría. Él lo único que le pide es que le ayude a gobernar. Él lo único que le pide es que por favor no lo deje solo. Para mí es muy fácil identificar cuando tienes o no tienes relación con Dios conforme a los deseos de tu corazón. Si todo el tiempo tú estás añorando plata, si todo el tiempo tú estás añorando carro, si todo el tiempo tú estás añorando mejor vida económica, si todo el tiempo tú estás añorando cosas que te satisfagan la carne, pues estás en la carne. Pero si tú anhelas y si tú cuando te cuestionas a ti mismo, si Dios se apareciera hoy en este momento y me dice, pida lo que quieras, ¿yo qué le voy a pedir? Y no meta aquí la falsa humildad. No, yo le pediría al Señor su presencia continuamente conmigo. Pero si es que la presencia de Dios continua la tiene usted y no la disfruta. Amén. No se me venga a hacer aquí el no, yo pediría la presencia de Dios. Ya la tienes. Yo pediría que el Señor me enseñe a utilizar y a disfrutar de esa presencia que ya me dio. Amén o no amén. Pídale al Señor con todo su corazón, Señor, enséñame a disfrutar de tu presencia. Enséñame a disfrutar de tu consuelo. Enséñame a disfrutar de tu compañía. Gente que se siente sola, gente que se siente deprimida, gente que se siente agobiada. Y el Espíritu Santo dentro de ellos, bien, gracias. Ahí quieto. Porque lo hemos limitado, porque lo hemos contristado, porque no lo hemos tenido en cuenta, porque ni siquiera le hemos preguntado, ¡hey! ¿Qué deseas? ¡Hey, Espíritu Santo, aquí estoy! Amén. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Teme al Señor con todo tu corazón. Es decir, búscalo, consúltale, cuenta con Él, involúcralo. Tienes un proyecto financiero, mete a Dios por delante. ¿Qué significa meter a Dios por delante? Significa que si hay algo en ese negocio que sabes que no le agrada al Señor, te sales, punto. Porque si Dios está contigo, Dios no se va a prestar para negocios turbios. Amén. Si metes a Dios en una relación que tienes y esa relación no glorifica al Señor, te sales. ¿Por qué? Porque no vas a estar donde Dios no esté. Eso es temer a Dios. Eso es incluir a Dios en mis planes, pero también incluirme en los planes de Dios. Amén. Muchos de nosotros le pedimos a Dios que bendiga lo que estamos haciendo, pero el verdadero éxito, mis hermanos, es pedirle a Dios que nos permita hacer lo que Él está bendiciendo. Es mejor negocio, ¿sabía eso? Porque mientras usted piensa en uno, Dios piensa en 1000. Amén. Porque mientras usted piensa en una sola cosa, Dios está pensando en muchas. Pero Dios quiere que le temas de todo corazón. Y ahora, no solamente temer, diga conmigo segundo, obedecer. Entonces, primero es temer. Segundo, obedecer. Obedece al Señor, mis hermanos. Obedezcámosle. Honrémosle.
Yo es más, yo lo retaría a eso. No solamente lo obedezca, porque uno a veces obedece por instrucción, por mandato, pero la honra es el deleite que hay en seguir una instrucción, porque sabemos y reconocemos la autoridad del que nos la está dando. ¿Sí sabía usted eso? Es muy diferente que usted le mande a hacer un mandado a su hijo a la tienda y su hijo arme el show, va a la tienda y vuelve, pues te obedeció, pero con show incluido. ¿Te sientes orgulloso de eso? No. Arma el show, arma el drama, todo lo que quieras. Pero si tú le pides a tu hijo que vaya y tu hijo muy decente y obedientemente dice, claro que sí, deme la plata. Y va tranquilo, con gusto, mire mamá, mire papá, aquí está lo que me pidió, mira, aquí están las vueltas como me las pidió, sale. Eso llena el corazón del papá ¿de qué? De felicidad. Porque no solamente te obedeció, también te honró, porque tú eres autoridad. Amén. Así que el reto no solamente está en temer al Señor, sino también en honrarlo a través de nuestra obediencia, a través de nuestra buena actitud. Dos cosas que alejaron, que hicieron que la vida de Salomón terminara mal, fue que dejó de temer al Señor y no obedeció sus mandatos. El Señor le dijo, no te vas a meter con mujeres extranjeras, no te vas a poner a levantar otros altares, no vas a hacer algo que a mí me desagrade, y fue lo que terminó él haciendo. Y una de las razones, mis hermanos, por las cuales Dios muchas veces reserva, restringe la manifestación de bendiciones a nuestras vidas, es porque no somos capaces de cumplir estos dos requisitos. Nos escachamos. Levante su mano derecha conmigo. Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual. Ahora diga conmigo, Señor, enséñame a temerte y a honrarte, para que pueda ver la manifestación de esa bendición en mi vida. ¿Alguien siente que esta palabra ha edificado su vida? Yo le digo algo, no es casualidad que usted esté en este lugar y pareciera ser la retórica pastoral, pero estoy seguro de que usted vino hoy cuestionándose por qué Dios no le ha bendecido. Quiero decirte, esa no es la pregunta. Por eso intencionalmente llamé de esa manera a la predicación. ¿Por qué Dios no me bendice? No, Dios ya te bendijo. Si tu pregunta es, ¿por qué Dios no me bendice? Dios ya te bendijo, y con toda bendición, no con una, con todas. Yuhu. Pero, para que veas manifestarse las bendiciones con las que Dios ya te bendijo, necesitamos ¿qué? Temerle y obedecerle. ¿Están dispuestos a temerle y obedecerle? ¿Sí o no?